Vieja bruja, ¿dónde diablos estás? El funeral ya empezó. ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve rápido! Desde el teléfono, la voz penetrante de la hija de mi esposo, Nancy, me hizo estremecer. ¿Puedes dejar de gritar? No planeo asistir al funeral. Entonces Nancy gritó entre lágrimas. Estoy furiosa. ¿Dónde en la tierra hay una esposa que no asistiría al funeral de su esposo? Todo es un desastre aquí. Simplemente haz lo que tengas que hacer. Durante los últimos 8 años he sido despreciada por la hijastra y el nieto de mi esposo. El día que mi esposo murió, descubrí algo. Así que me mudé silenciosamente el día de su funeral y desaparecí. Recibí llamadas de mi hijastra llorando, pero no tenía intención de asistir al funeral. Después de todo, durante estos años, ellos se han aprovechado continuamente de mí. Ahora es mi turno. A continuación, mis contraataques harán que mi hijastra y mi nieto lo pierdan todo. Mi nombre es Mia Cantrell. A los 60 años, trabajo para una compañía de seguros extranjera. Decidí unirme a esta compañía recién establecida en los Estados Unidos porque había estudiado español en la universidad. La gente a mi alrededor decía cosas como: «Eso es bastante aventurero». Desde que me uní, mis días estaban llenos de trabajo, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Literalmente sin días libres. Así es como pasé mis 20 años, sin tener amantes y dedicándome al trabajo. Al pasar los 30, ascendí. Me volví más eficiente en mi trabajo y comencé a tener más tiempo libre. Pensé que podría ser el momento de empezar a buscar mi propia felicidad y me registré en un servicio de citas popular. En ese momento, en el servicio de citas, no pude encontrar a la persona indicada de inmediato. A medida que comencé a comprender la dificultad de encontrar una pareja para toda la vida, conocí a alguien. Mucho gusto. Soy Mike Thompson. El saludo provino de un hombre bien formado. Su sonrisa amable daba una impresión amistosa. Este era mi futuro esposo. Mike era 4 años mayor que yo, vendedor en una pequeña empresa. Había estado casado antes, pero se separó de su exesposa hace 2 años debido a la incompatibilidad. Aunque estábamos en diferentes campos, el hecho de que ambos estuviéramos en ventas hizo que nuestras conversaciones fueran animadas. Ambos disfrutábamos viajar, lo que nos llevó a empezar a salir con el matrimonio en mente. Mike siempre fue un caballero en las citas, y yo estaba encantada con mi nuevo amor. Después de salir con Mike durante aproximadamente 1 año sin ningún problema, planeamos hacer un viaje juntos a un hotel turístico en nuestro primer aniversario de relación. Esperaba que tal vez me propusiera matrimonio durante el viaje. Emocionada, esperé en nuestro lugar de encuentro. Finalmente, llegó el auto de Mike. Cuando estaba a punto de saludarlo con una sonrisa, me quedé paralizada. Del asiento trasero del auto emergieron 2 personas desconocidas. Una era una mujer vestida de forma llamativa, de unos 60 años. La otra era una niña de unos 10 años con un cómic en la mano. Bueno, Mike, ¿quiénes son estas personas? Mike se volvió hacia los 2. Esta es mi familia, mi mamá y mi hija. Vamos, saluden. Entonces, su madre me miró de arriba a abajo y dijo: «Soy Joyce, la mamá de Mike. ¿Eres la novia de Mike? Tienes una cara sencilla. Tienes ojos pequeños, ¿verdad? Toda nuestra familia tiene ojos grandes y rostros bien definidos». Dicho sin rodeos por Joyce, me molestó más la presencia de la niña. «¿Hija?», dije. No había escuchado ni una palabra sobre una niña en cita por Mike. La niña levantó la vista de su cómic para saludar. «Soy Nancy». Y con eso, volvió a sumergirse en su libro. «Mike, ¿qué está pasando? No entiendo nada de esto». Confundida, le hablé a Mike, quien explicó despreocupadamente: «Cuando dije que iba de viaje, ambos quisieron venir también. Está bien, pero, ¿verdad? Disfrutémoslo todos». Esa no era la respuesta que estaba buscando. Finalmente, todavía desconcertada, me subí al auto. Mientras conducía, le pregunté a Mike: «¿Tienes una hija en el auto?». Tratando de ser lo más educada posible, le pregunté eso,
y Mike respondió: «No lo mencioné. Acogía a mi hija de mi matrimonio anterior». Entonces Joyce intervino: «Pero soy yo quien la cría principalmente. Me alegra pensar que finalmente me estoy liberando de este papel». Miré hacia arriba y dije: Pero Mike me dijo: «Yéntate bien con Nancy y mi mamá. Vamos, intenta hablar con ellas». Tentativamente, me volví hacia el asiento trasero y les hablé. «Soy Mia Cantrell, la novia de Mike. Mucho gusto». Entonces Joyce dijo: «Bueno, ya he escuchado la mayor parte, así que no hay necesidad de presentaciones». Le dije a Nancy: «Nancy, mucho gusto». Nancy simplemente respondió con un sí y volvió a su libro. En medio del incómodo ambiente, Mike y su madre empezaron a hablar de unos vecinos que yo no conocía. Todavía estaba completamente confundida. Mike tenía una hija y la había acogido sin decírmelo. Pero, ¿quién trae a su familia a un viaje romántico sin decir nada? ¿Qué va a pasar en este viaje? Cuando llegamos al hotel, las habitaciones se dividieron entre Mike y yo, y su madre y Nancy. En el momento en que nos quedamos solos, le solté: «Mike, ¿qué es esto? ¿Tienes una hija y nunca la mencionaste ni una sola vez en un año de citas?» Mike parecía desconcertado. «Olvidé mencionarlo. Bueno, no es gran cosa». Tragué mis palabras y dije: «¿Y qué hay de traer a tu familia a nuestro viaje sin preguntarme?» Mike todavía parecía desconcertado. «¿Qué tiene de malo eso? Vamos a ser familia, así que está bien, ¿verdad?» «No, esta conversación no va a ninguna parte». Me sentí mareada. Mike rápidamente se fue a la piscina, dejándome aturdida. Finalmente, cuando llegó la hora de la cena, naturalmente, yo y Sinan estábamos allí. La comida era lujosa, pero apenas podía tragar. De repente, las luces del comedor se atenuaron y comenzó a sonar música brillante. Preguntándome qué estaba pasando, el personal se acercó con un pastel y un ramo de rosas rojas brillantes, entregándole el ramo a Mike. «¿Podría ser mía? Te amo. ¿Casémonos?» Mike dijo esto con una expresión de satisfacción en su rostro. Todos los ojos a nuestro alrededor estaban fijos en nuestra mesa, esperando que dijera que sí. ¿Cuántas personas en el mundo podrían responder con un no cuando se enfrentan a una propuesta tan extravagante? Respondí con voz temblorosa: «Sí, me encantaría». Entonces, los invitados de alrededor estallaron en aplausos y emoción. «¡Felicidades!». Se escucharon gritos y silbidos. Las luces volvieron a la normalidad y los invitados volvieron a sus comidas. Yo sostenía el ramo, atónita, viendo a Nancy comer el pastel con avidez. Ahora que hemos resuelto eso, hablemos de lo que sigue. Joyce me trajo de vuelta a la realidad. «Aceptarás tu matrimonio con Mike, así que agradece. Una vez que se construya la casa, me mudaré contigo». «¿Qué?», exclamé. «¿Sin querer mudarte? Una vez que la casa esté construida». «Mira, mamá y yo decidimos construir una casa más grande. Aunque seamos familia, es mejor tener algo de privacidad, ¿verdad? Esto también es para mi beneficio», dijo Mike casualmente. «Papá, ¿tendré mi propia habitación?», preguntó Nancy. «Por supuesto», respondió Mike mientras los tres se emocionaban. Yo seguía atónita. Después, terminé firmando el certificado de matrimonio, simplemente dejándome llevar. Decidí pensar positivamente lo mejor que pude. Casarme con la persona que amas. Mike no tenía malas intenciones. Esperar con ansias nuestro propio hogar es emocionante, y es bueno tener una familia más grande. Así, Mike y yo registramos nuestro matrimonio. De repente, me convertí en la madre de una hija de 10 años. Antes de mudarnos juntos, leí libros e hice todo lo posible por ser una buena madre para Nancy. El día que finalmente empezamos a vivir juntos, me acerqué a Nancy. «Nancy, llevémonos bien. Me encantaría que pensaras en mí como tu mamá». Entonces, Nancy me miró y dijo: «Eso es molesto. No me molestes demasiado, vieja bruja». Me sorprendió, pero Nancy rápidamente se fue a su habitación. Aunque me sentía insegura sobre el futuro, me convencí de que Nancy era una adolescente y que los sentimientos complejos son de esperar con el nuevo matrimonio de un padre.
Sin embargo, la vida a partir de entonces fue infernal. De la nada, Joyce dijo: «De ahora en adelante te encargarás de todas las tareas del hogar». Le expliqué que mi trabajo era muy exigente, pero Joyce me miró fijamente y dijo: «Esa no es excusa. Viniste aquí como la esposa de Mike, así que será mejor que trabajes duro en casa también». Y de verdad, Joyce abandonó por completo todas las tareas del hogar, si tan solo Mike o Nancy ayudaran. Sin embargo, simplemente hacían lo que les placía sin ofrecerse nunca a ayudar. En cambio, empezaron a quejarse. «La limpieza no está bien hecha». «Oh, la comida está demasiado sosa». Aguanté continuando con las tareas del hogar, pero en lugar de agradecimiento, empezaron a tratarme con frialdad. Poco después de casarnos, Mike dijo que su trabajo se había vuelto más ajetreado y empezó a estar más tiempo fuera de casa. Los viajes de negocios y las salidas, incluso los fines de semana, alegando que era trabajo, esos momentos los tenía que pasar con Joyce y Nancy. Pero estaba teniendo dificultades con Nancy. «¿Qué pescado otra vez? Quiero algo como una hamburguesa». Nancy parecía disgustada con el pescado a la plancha que había preparado para la cena. «Nancy, eres un poco quisquillosa, así que tienes que aprender a comer de todo. Probemos el pescado», dije, pero Nancy me ignoró. Yo sí consentía a Nancy de esa manera, dándole golosinas. Al volver a su habitación, Nancy me espetó: «¡Eres tan molesta, vieja bruja! ¡No me des sermones!». Había estado luchando con cómo interactuar con Nancy. Por esa época, Mike me entregó varias hojas. Las miré y eran documentos sobre el cambio de nombre de una hipoteca. «¿Qué quieres decir con llenar esto?». Estaba confundida. Mike explicó: «Inicialmente la puse a mi nombre, pero los pagos son difíciles. Tú ganas más en una gran empresa, así que tú la pagas y yo cubriré todos los gastos de manutención». Le dije que no varias veces, pero Mike no cedió. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vender la casa entonces? Somos 4 en un apartamento pequeño. Estoy bien con eso, ¿sabes?». Después de que me lo dijeran una y otra vez, finalmente acepté cambiar la casa a mi nombre y hacer los pagos con la condición de que Mike pagara todos los gastos de manutención. Sin embargo, yo y Nancy, que no sabíamos nada de esto, continuamos atormentándonos. Me sentí aliviada brevemente, pero entonces a Joyce le encontraron un tumor maligno y fue hospitalizada. Las cosas progresaron rápidamente. Después de eso, Joyce se debilitó rápidamente y falleció en un año. Mike, al menos, parecía afectado por la muerte de su madre, llorando a mares. Cuando pensé en lo que mi suegra me había hecho, realmente no sentí pena, pero llevé a cabo su funeral solemnemente. No había visto a Nancy en mucho tiempo. En el funeral de Joyce parecía algo más gordita en general. Vivía sola y me preguntaba si tenía una mala alimentación. Pero la noche del funeral nos dijo algo impactante. «Estoy embarazada, ¿sabes? No estoy segura de quién es el padre, así que volveré a casa para criar al niño». Abrí mucho los ojos. Mirando a Mike, parecía igual de sorprendido. No me extraña, Nancy ni siquiera tenía 20 años todavía, pero parecía tener la intención de dar a luz a un bebé cuyo padre era desconocido. Esperaba que Mike la regañara, pero mis expectativas se vieron frustradas. «Si ese es el caso, deberías volver a casa. Estaría encantado de vivir contigo y con mi nieto. Gracias, papá». Nancy parecía complacida. Me sentí mareada justo cuando pensaba que la vida con Joyce había terminado. Nancy volvía. «Por favor, cuida de mí de nuevo, vieja bruja». Nancy se acarició el estómago y sonrió con suficiencia. Después de eso, Nancy realmente regresó a casa, y como era de esperar, comenzó a darme órdenes de nuevo. Luego, unos meses después, dio a luz. El bebé era un niño a quien Nancy llamó Sky. Los bebés son realmente adorables. Yo no había tenido uno, pero sentí la necesidad de abrazarlo. «Nancy, no me dejas abrazar a Sky». «No, no quiero que un extraño sin relación abrace a mi bebé». Junto a mí, parado allí solo, Mike abrazó felizmente a Sky. Después de que Nancy regresó a casa del hospital,
El cuidado de Sky recayó principalmente en mí. Cambiar pañales, preparar leche de fórmula y lidiar con su llanto nocturno. Todo caía en mí. Nancy cogía a Sky y lo mimaba, pero cuando se trataba del cuidado real, no hacía nada. Sin embargo, hice todo lo posible por el crecimiento de Sky. Compré libros sobre comida para bebés y lo alimenté con persistencia, y pagué todos los pañales. Justo cuando Sky empezaba a decir mamá, Sky se acercó a mí tratando de llamarme. «Hola Sky, soy tu abuela». Cuando intenté enseñarle eso, Nancy me lo arrebató y lo corrigió. «No, Sky. Ella es la vieja bruja Nancy, que ni trabajaba ni cuidaba adecuadamente de su hijo. Simplemente se quedaba en casa». Sin embargo, no podía ser estricta con Nancy, que todavía tenía un hijo pequeño. Sin darme cuenta, habían pasado 8 años desde que Nancy regresó. Como de costumbre, Mike a menudo estaba fuera de casa e indiferente a mí. Cuando volvía, se quejaba del sabor de la comida o de cómo estaba planchada la ropa. De alguna manera, Mike también había dejado de contribuir con los gastos de manutención prometidos, alegando: «Lo necesito para algo». Nancy tenía ahora 27 años, pero increíblemente todavía no trabajaba, mientras dependía de nosotros para todo. Me llamaba vieja bruja y me daba órdenes. Desde que Sky empezó la escuela primaria, parecía salir a menudo durante el día. En cuanto a Sky, al haberme visto tratada como una esclava por Nancy desde pequeño, me consideraba la más baja de la familia. «Oye, vieja bruja, dame algo de dinero para gastos ahora». Así era su forma de hablar. Incluso en segundo grado, parecía estar causando problemas en la escuela, pero Nancy no hacía nada al respecto. «Sky, te di algo el otro día. Tienes que usar el dinero sabiamente». Cuando dije eso, Sky me miró fijamente y soltó más insultos. A veces incluso levantaba la mano hacia mí, y yo estaba exasperada. Para entonces, había comenzado a grabar las cosas horribles que Nancy y Sky me decían, guardándolas como archivos de audio bajo el nombre Colección de Abuso Verbal. No había ninguna razón en particular por la que hiciera esto, pero de alguna manera hacer este trabajo parecía aliviar mi estrés un poco. De repente pensé, ¿por qué estoy soportando esta vida? ¿Era solo porque había aceptado casarme con Mike? Eso era todo. Y fui yo quien aceptó casarme con él. Con esta resignación y sentido del deber. Eso es increíblemente irrazonable. Eres la esposa de Mike y la madre de Nancy, ¿verdad? ¿No sientes nada por Mike? ¿Que después de todo eran marido y mujer? Fue entonces cuando decidí decir la verdad. Por supuesto me sorprendió cuando Mike murió y tenía la intención de celebrar el funeral como es debido. Pero esa intención desapareció rápidamente. ¿Por qué?, preguntó Ken desconcertado. «Ken, todos, por favor, escuchen esto primero». Luego saqué el teléfono celular de Mike de sus pertenencias y reproduje un mensaje de voz. «Hola, Mike, ¿dónde estás? ¿Ya llegas tarde? Acordamos tener una escapada romántica en un hotel elegante hoy». Todos en la tableta se quedaron boquiabiertos. Continué reproduciendo el mensaje de voz. «¿Por qué no contestas tu teléfono? Tu esposa se enteró. Me dijiste que me amabas más que a esa mujer fea. Mentiroso». Pausé la reproducción. Los familiares de fondo murmuraban en voz alta. ¿Cómo escucharon? Mike iba camino a un viaje de infidelidad cuando tuvo el accidente. También había bastantes fotos de pareja en su teléfono que no puedo mostrar. Aquí les dije a todos, todavía en estado de shock en la pantalla. Además, Mike me odiaba. No contribuía a los gastos de manutención y solo se quejaba cuando estaba en casa. Y descubrir que me estaba engañando sería absurdo seguir sintiendo algo por él. Ken murmuró, conmocionado. «Mike hizo eso. ¿Cómo pudo? Eso es horrible». «Yo tampoco querría asistir al funeral de mi esposo», gritó una pariente desde el fondo. Entonces Nancy, presa del pánico, argumentó. «Incluso si papá estaba engañando, al menos deberías asistir al funeral. ¿Es tu culpa por no ser lo suficientemente atractiva como para retenerlo?» Fue entonces cuando Sky intervino. «Vieja bruja, ¿dónde pusiste el televisor?
No puedo jugar mis juegos. Los familiares miraron horrorizados, aparentemente inconscientes de la indiferencia de Nancy y Sky, quienes se sujetaban la cabeza. Sí, incluso si me hubiera cansado de la infidelidad de Mike, ¿podría haber asistido al funeral si todavía me importaran Nancy y Sky? Pero, ¿pueden escuchar sus palabras ahora, verdad? Me han oprimido en casa todo este tiempo. Nancy jadeó. Los familiares los miraron a ella y a Sky con desdén. Fue entonces cuando reproduje mi colección de abuso verbal editada. No laves tus cosas con las mías. Tus gérmenes se me van a pegar. En serio. Es asqueroso. La voz de Sky también estaba en la grabación. Vieja bruja, ¿no te dije que no me dieras zanahorias? Estás senil. Ve a comprarme jugo. Eres inútil. Los abusos de Nancy y Sky continuaron reproduciéndose. Las expresiones de los familiares se volvieron más sombrías. «Oye, detente. Grabar es ruin», gritó Nancy, pero seguí reproduciendo sin expresión. Sky parecía desconcertado, sin comprender completamente la situación. ¿Cómo pueden ver? Puede haber sido irrazonable que no asistiera al funeral. Y me disculpo si causé algún inconveniente. Pero como escucharon, así es como Nancy me ha estado tratando. Sky también ha sido influenciado por ella, y me trata como a una esclava. Hice una pausa por un momento y luego dije: ya no siento nada por Mike ni por ellos. Por eso no asistí al funeral y por eso me mudé. ¡Bastarda! Nancy comenzó a gritarme, pero Quinn intervino rápidamente. Mía, lamento el comportamiento de Nancy. También me disculpo en nombre de Mike. No tienes que venir al funeral. Han hecho lo suficiente como para merecer esto. Agradezco su comprensión, respondí, y los familiares asintieron con gravedad. También regañé a Nancy y Sky de este lado. Gracias por aguantar y permanecer como parte de su familia durante tanto tiempo, dijo Ken, haciéndome una reverencia. Le devolví la reverencia y luego finalicé la llamada en la tableta. Dormí bien esa noche. No sé cómo terminó el funeral. Después de eso, 2 días después, Ken me contactó nuevamente para disculparse. A pesar de celebrar el servicio funerario, fue un desastre. Nancy y Sky siguieron culpándote y los familiares los han repudiado por completo ahora. Espero que te encuentres bien y encuentres la felicidad. Después de terminar la llamada con Ken, volví a mi vida diaria. Sin embargo, una semana después del funeral de Mike, cuando salía del trabajo y salía del edificio, estaban Nancy y Sky. Estaba furiosa. Nancy me arrastró a una cafetería. «Ya no quiero tener nada que ver contigo, pero ¿necesitas algo?», pregunté, y Nancy dijo: «Yo tampoco quiero ver tu cara, pero no contestabas tu teléfono, así que no tuve otra opción. Dime, ¿dónde está la herencia de papá ahora?». «¿Herencia?», murmuré, y Nancy se enfureció. «Tiene que haber una cuenta bancaria de papá con dinero. Solo encontré 11.000 en efectivo en casa. Debes haber sacado el dinero de mi papá». Con calma, le dije que eso era todo lo que quedaba de la herencia de Mike. Nancy se congeló y expliqué. No pudo ahorrar dinero, y hacia el final yo era la que pagaba los gastos de manutención. Además, parece que fue bastante generoso con su amante. El rostro de Nancy se puso más pálido por segundos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Realmente no quedan ni 11.000 de la herencia de papá? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que debo vivir, especialmente con Sky aquí? Le mostré una sonrisa y le dije: «Simplemente trabaja». «No, ¿no es eso lo que hacen todos los demás?». Nancy se quedó en silencio por un momento, pero luego exclamó: «Es cierto. ¿Qué pasa con el dinero del seguro? Trabajas en una compañía de seguros y papá debe haber tenido un seguro de vida, ¿verdad? ¿Cuándo recibimos ese dinero?». Después de tomar un sorbo de mi café, le dije. Siempre le pareció demasiado problemático contratar un seguro y no hizo nada al respecto. La única póliza fue una que contraté para él. «¿Cuánto será eso?», gritó Nancy. «Bueno, al menos 4.000 estarán llegando.
El rostro de Nancy se iluminó, pero inmediatamente agregué: bueno, como soy tanto la titular de la póliza como la beneficiaria, realmente no te concierne. Aturdida, Nancy exclamó: ¿qué estás diciendo? No recibimos ni un centavo. Sí, eso es correcto. Mientras hablaba, Nancy gritó: entonces tienes que seguir cuidándonos. Eres mi madre y la abuela de Sky, ¿verdad? Con calma, le dije: ya he presentado una solicitud para terminar nuestros lazos familiares. Tú y yo ahora somos extraños. Nunca te adopté legalmente ni tengo ninguna obligación de mantenerte. Nancy persistió: ¿no te importa Sky en absoluto? Si estoy luchando, Sky también lo hará. Sky estaba jugando a un juego junto a nosotros durante esta conversación. Al ver eso, suspiré. Entonces, deberías trabajar para evitar luchar. Eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Yo lo hice. Cuando Nancy palideció y se quedó sin palabras, le pregunté: por cierto, ¿has gastado algo de los ahorros de Mike? Ella respondió: por supuesto, lo necesitaba para los gastos de manutención. Me reí entre dientes. ¡Qué lástima para ti! Mike tenía deudas, ¿sabes? Alrededor de $60,000, creo. ¿Cómo has tocado la herencia? ¿También has heredado la deuda? Yo, por otro lado, he renunciado a mi herencia. Al ver que el color se drenaba del rostro de Nancy, le mostré los correos electrónicos de cobro en su teléfono. Mientras Nancy temblaba, continué: acierto sobre la casa. Como esta he estado pagando la hipoteca y está a mi nombre, he decidido venderla. Tienen que mudarse pronto, ¿de acuerdo? Entonces, Nancy gritó: ¡nos estás quitando la casa! Sí, lo estoy. La miré seriamente mientras el rostro de Nancy cambiaba rápidamente de color. De repente, hizo una profunda reverencia sobre la mesa. Mía, me disculpo por todo hasta ahora. También siento lo que hizo papá. Así que, por favor, vuelve a casa. De lo contrario, estamos condenados. Como permanecí en silencio, Nancy suplicó con lágrimas: por favor, mamá, no nos abandones. Le sonreí por última vez y les dije: nunca olvidaré lo terriblemente que me han tratado. Ahora, ustedes dos deberían disfrutar sus vidas juntos. Y con un acto final de bondad, pagué nuestras bebidas en la cafetería y me fui. Después, Nancy buscó desesperadamente cualquier otro activo que Mike pudiera haber dejado. Pero, por supuesto, no había ninguno. Nancy terminó cargando con las deudas de Mike, y ella y Sky fueron con parientes, suplicando: por favor, préstennos dinero, déjennos quedarnos con ustedes. Sin embargo, habiendo visto sus verdaderos colores en el funeral de Mike, los familiares se negaron diciendo: no queremos tener nada que ver con ustedes. Sin la ayuda de nadie, se quedaron sin nada más que deudas. Les envié una orden de desalojo sin piedad. Por supuesto, Nancy se resistió, pero transmití a través de mi abogado: si se niegan a irse, están preparadas para cubrir los costos de una demanda. Por lo tanto, Nancy y Sky abandonaron la casa a regañadientes. Finalmente, se mudaron a un apartamento casi en ruinas. Al no poder sobrevivir solo con la herencia de Mike, Nancy tuvo que empezar a trabajar. Sin embargo, debido a su personalidad, rápidamente causó problemas en el trabajo y pareció renunciar. Ahora, según se informa, Nancy trabaja en varios trabajos de medio tiempo, día y noche. En cuanto a Sky, el cambio de entorno lo hizo aún más rebelde, lanzando insultos a Nancy, que siempre había sido cercana tú a él, y a veces, incluso, volviéndose violento. Actualmente, la llama vieja, lo que ella tiene que aceptar como resultado de sus propias acciones. Espero que Nancy enfrente las dificultades de la vida en sociedad de ahora en adelante, y espero que pueda criar a Sky un poco mejor, aunque pueda ser demasiado tarde por mi parte. La venta de la casa y el pago del seguro de vida de M han aumentado considerablemente mis finanzas. Identifiqué al amante de Mike y reclamé una indemnización. La amante logró conseguir el dinero vendiendo los artículos de lujo que Mike le había dado. Me mudé de la casa de mis padres y ahora vivo sola en un apartamento cerca de mi oficina.